Hi everyone, how are you? I hope all of you are well and welcome to one more session of our English channel. Well, today we're going to start working with the activity. We're going to review the text that last week we saw that is about the castles, do you remember? So take your activities and open them on page 50 because we're going to start working on this page and afterwards we're going to make the review of this unit because today we finished unit 5, right? So take your pupils. I'm going to turn around the mobile phone. Okay, do you have your pupils? Oh, sorry, your activities? I'm going to explain what we're going to do now. So you have your pupils books on page 50. You have to do exercise number 19. It's very simple because yes, you have to write the different parts of the castle according to the text on page 52. Sorry, wait a minute. Okay, sorry. So as I was saying, on exercise 19, you have to write the different parts of the castle here according to the text on page 52 of the pupils book. And on exercise 20, you have to answer the questions according to the text as well. So number 1 is already done. It says, how did people enter the castle? They enter the castle through a big gate. So 2 things that I want to remember. So the first one, try to answer the question using whole sentences. And the second one, you have to use the past simple when you write the answer, right? Bueno, 2 cositas importantes en este ejercicio, ¿vale? La primera, que tenéis que intentar contestar las preguntas utilizando frases enteras. Y la otra cosita que os quiero recordar es que es como está en pasado la pregunta, tenéis que contestar en pasado, ¿vale? Y luego el 21 es un listening que haremos después, ¿de acuerdo? Cuando corrijamos, que es muy sencillito. It says, Duncan is asking the Tiger Tracks is LM members their opinion about life in a medieval castle. And they say his opinion, life for Rosa is difficult, and the reason is it was dark and cool. Luego os daré las instrucciones para que hagáis el listening cuando lo corrijamos. Así que nada, ahora mismo le dais al pause, pausáis el vídeo, os ponéis a hacer los 2 ejercicios que os he dicho y una vez que lo hayáis terminado le dais al play que vamos a corregir y hacer el listening. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a empezar a corregir, ¿vale? Empezamos. This is the window, esta parte nos la daba, ¿vale? Del castillo, que era muy facilita. Vamos a empezar por aquí abajo. Por arriba. Bueno, this is the tower, la parte de arriba. Esta es the gate. Vamos a ponerlo aquí, lo voy haciendo así. Este, ¿cómo se llama? El puente levadizo, the drawbridge. Este es el dungeon, creo que eso es lo que... Este es el dungeon aquí. No pone los números, lo único en el vuestro. Ups. A ver, espera, es que en el vuestro tiene números, ¿no? Espera, vamos a hacer una cosa, les voy a poner todos, ¿vale? Y vamos a ir por números, ¿vale? Porque es que aquí os lo he señalado, pero nada. Number 1, window, que la tenemos aquí. Number 2, this is the tower, ¿vale? Number 2. Number 3, the wall, que la tenemos aquí. Number 4, ¿dónde está el number 4? Drawbridge, aquí está el number 4. Number 5, the gate, el portón. Number 6, the dungeon, las mazmorras. Y number 7, the moat, ¿vale? Así que esto sería. Venga, vamos a hacer el siguiente, el 20 de las preguntas. Venga. How did people enter the castle? Number 1 is already done. They entered the castle through a big gate. Number 2, who lived in the castle? The Lord. A ver, ¿qué pasa? The Lord and Lady and their family. And knights, cooks, servants and guards lived in the castle. Todos estos, ¿vale? Vivían en el castillo. The Lord and Lady and their family, sus familiares. And knights, los caballeros, cooks, servants and guards, ¿vale? Lived in the castle. Como veis, el verbo está en pasado. Number 3. Who sometimes visited the castle? Who sometimes visited the castle? Musicians and acrobats,
visited sometimes the castle. Aquí no nos la ha completado, pero faltaría poner musicians and acrobats sometimes visited the castle. ¿Vale? Ya sabéis que el adverbio de frecuencia va antes, habría que completarlo con esto, va antes del verbo principal. ¿Vale? Menos cuando es el verbo to be, que va después. Venga, seguimos. Number 4. Where did servants prepare food? They prepare food in the kitchen. ¿Vale? Se la facilita. Number 5. What did people drop in the moat? They drop litter o rubbish in the moat. ¿Vale? Que es lo mismo. Tiraban basura. Pues estas serían las respuestas. ¿De acuerdo? Vale. Pues ahora vamos a hacer el 21, que es un listening. Ya os he dicho, ahora os voy a explicar más cosas sobre el listening. Vamos a ver aquí. Vale. Bueno, encima aquí, mira, os lo voy a poner para que lo veáis, porque era un poco complicado, teníais que poner frases enteras, así que ahora solo tenéis que completar esas palabras. Podéis tomaros vuestro tiempo, le dais al post, copiáis así en fila, o la tabla la copiáis en el cuaderno, en el cuaderno no, en el activity, las frases de aquí de reason, copiáis las frases y dejando los huecos que tenéis que completar, ¿vale? Entonces ya es mucho más fácil. Vais escuchando y vais completando los distintos niños. Así que nada, le dais al post, completáis esto y como siempre lo pongo 3 veces, ¿vale? Venga, vamos a ello. Hi Rosa, what do you think about life in a medieval castle? I think it was difficult. Why? Because it was dark and cold. What about you, Sita? I think life in a medieval castle was brilliant. Why? It had dungeons. And you, Steve? I think life in a medieval castle was smelly because people didn't wash often. What do you think, Joseph? I think life in a medieval castle was fun because acrobats and musicians performed shows. And what do you think, Lisa? I think life in a medieval castle was dirty because people dropped rubbish into the moat. Okay, second time. Hi Rosa, what do you think about life in a medieval castle? I think it was difficult. Why? Because it was dark and cold. What about you, Sita? I think life in a medieval castle was brilliant. Why? It had dungeons. And you, Steve? I think life in a medieval castle was smelly because people didn't wash often. What do you think, Joseph? I think life in a medieval castle was fun because acrobats and musicians performed shows. And what do you think, Lisa? I think life in a medieval castle was dirty because people dropped rubbish into the moat. Come on, last time. Hi Rosa, what do you think about life in a medieval castle? I think it was difficult. Why? Because it was dark and cold. What about you, Sita? I think life in a medieval castle was brilliant. Why? It had dungeons. And you, Steve? I think life in a medieval castle was smelly because people didn't wash often. What do you think, Joseph? I think life in a medieval castle was fun because acrobats and musicians performed shows. And what do you think, Lisa? I think life in a medieval castle was dirty because people dropped rubbish into the moat. Okay, finished. So we're going to correct the different options. Sita thinks life in a medieval castle is brilliant because it had dungeons. Steve thinks life in a medieval castle is smelly because people didn't wash often. Yourself thinks it's fun because acrobats and musicians perform shows. And Lisa thinks it's dirty because people drop rubbish into the moat. ¿Vale? Estas serían las respuestas. ¿Vale?
Así que nada, vamos a pasar ahora, que os lo voy a explicar, os quito el zoom y os lo explico. Vamos a pasar a las páginas 52 y 53 del activity, ¿vale? Que vamos a hacer las dos hojitas de la unit review, ¿vale? Así que venga, ponemos con ello. Go to page 52. Okay, are you on pages 52 and 53 of the activity? Here we're going to do both pages. I'm going to explain you now what you're going to do. Right, on the first exercise is a listening and writing, right? On the first part, you're going to listen and you have to write the numbers according to the order the different activities appear, right? Vais poniendo el orden de las actividades que aparecen. Por ejemplo, aquí os va a decir I watch TV, como en esta, ¿vale? Pues vais poniendo el 1, el 2, pues cada uno, pues dependiendo de dónde pongamos el 2 y demás, pues lo vais, o sea, tenéis que escuchar primero y luego escribís en orden las distintas actividades, ¿vale? On exercise 27 you have to complete the text. This is a letter that Duncan have written to their auntie Kay. Auntie es tía, ¿vale? Entonces Duncan le escribe una carta a su tía contándole, bueno, pues una serie de cosas que vamos a ir viendo. Tenéis que poner, ¿vale? Los verbos que aparecen aquí, esto es un poco complicadillo, ¿vale? Igual os cuesta un poco. Tenéis que poner los verbos que aparecen aquí en su hueco y lo tenéis que poner en pasado, ¿vale? Dice, Dear Auntie Kay, I hope you're well. Last Sunday I went to Edinburgh Castle with Mom, Dad and my friend Hamish. We up to the top of the castle. ¿Qué será? We, ¿qué? Walk, have, go, talk. Pues será, si vas hacia arriba será walk, ¿no? ¿Vale? El resto ya no os lo digo. Tenéis que, los vais tachando para que no os hagáis un lío. Y los vais poniendo en pasado. Tenéis que mirar si son regulares o irregulares y ya sabéis cómo se hace, ¿vale? Venga, vamos con el siguiente. De la página 53. Dice, write questions and true answers about what you did last Saturday. Remember last Saturday? What did you do? Football. Did you play football? Tenéis que poner la pregunta a esta actividad, ¿vale? Primero ponéis las preguntas a todas las actividades. Football, cinema, homework, music and computer. La primera, did you play football? La otra, fuiste al cine, con el verbo ir en pasado. Perdón, aquí ya sabéis que el verbo se pone en su forma normal, ¿vale? Pero tenéis todas que enunciarlas en la interrogativa con pasado, que es did, ¿vale? Fuisteis al cine, hicisteis deberes, escuchasteis música y usasteis el ordenador, ¿vale? Y luego ponéis la respuesta. Yes, I did. No, I don't, ¿vale? Y las que, bueno, pues lo vais contestando ahí, ¿vale? Luego, read and write answers. The People's Book, page 50. Esto es sobre el texto que vimos de Escocia, ¿os acordáis? Entonces tenéis que ir a de lo que os acordáis, ¿vale? Las respuestas a las preguntas. Y luego esta, la 30, tenéis que ordenar las preguntas, ¿vale? Son todas preguntas. Y luego contestarlas de acuerdo al texto de la página 52 de los castillos medievales. La primera nos la da, por lo menos la pregunta, tenéis que buscar la respuesta. Did medieval castles have dungeons? Yes, they did. ¿Vale? Sí que los tienen. Y como nos lo enuncia en plural, medieval castles en plural, tenemos que contestar en plural, que sería they. ¿Vale? Esto tened cuidado y fijaos si enuncia la pregunta en singular o en plural, porque dependiendo de lo que tengamos, ¿vale? Por ejemplo, people. People, aquí puede haber dudas. People es plural, es one person, two people, ¿vale? Entonces tenemos que contestar con they. Did castles, aquí otra vez en plural, y todas están enunciadas en plural, ¿vale? Así que nada, lo que os digo siempre, no le deis al pause, porque os voy a poner ahora el listening, lo escuchamos 3 veces y luego ya sí, lo corregimos. Vamos a hacer ahora el 1, le vamos a corregir por lo menos el listening, ¿vale? Luego le dais al pause, hacéis el writing, el resto de las hojas y cuando lo hayáis terminado pues ya corregimos todo, ¿vale? Así que nada, voy a poneros el zoom y os pongo el listening. Bueno, pues vamos a ello. As usual, 3 times, right? Number 1. I watch TV. Number 2.
I listen to music. Number 3. I help at home. Number 4. I work hard at school. Number 5. I visit my grandparents. Number 6. I use a computer. Number 7. I share things with my friends. Number 8. I walk to school. Number 9. I look after my pet. Number 10. I talk to my friends. Come on, second time. Number 1. I watch TV. Number 2. I listen to music. Number 3. I help at home. Number 4. I work hard at school. Number 5. I visit my grandparents. Number 6. I use a computer. Number 7. I share things with my friends. Number 8. I walk to school. Number 9. I look after my pet. Number 10. I talk to my friends. Come on, last time. Number 1. I watch TV. Number 2. I listen to music. Number 3. I help at home. Number 4. I work hard at school. Number 5. I visit my grandparents. Number 6. I use a computer. Number 7. I share things with my friends. Number 8. I walk to school. Number 9. I look after my pet. Number 10. I talk to my friends. Okay, I think it's very, very simple, so we're going to start correcting, right? Number 1, I watch TV. Number 2, I listen to music. Number 3, I help at home, where it is. This one, I think, yeah. Number 4, I work hard at school. Here. Number 5, I visit my grandparents. Here. Oops, que no me deja. Aquí está. Number 6, I use a computer. Number 7, I share things with my friends. Number 8, I walk to school. A ver, creo que me he equivocado. Que esta es la 4 y esta es la 8, porque van dando, ¿verdad? Vamos a cambiarla, que creo que me equivoco. Yo creo que va a ser así. Number 9, I look after my pet. Okay. Y number 10, I talk to my friends. Vale, sí, eso sí. Vale. Perdonad esta que me he equivocado yo. Vale, pues así es, eso es. Bueno, pues ahora vamos a corregir la parte de escrita. Bueno, no vamos a corregir. Vais a dar al pause y una vez que hayáis acabado las 2 hojitas, volvéis a retomar que vamos a empezar a corregir, ¿vale?
Bueno, pues ya que habéis acabado las hojitas, ¿vale? Que habéis vuelto a retomar, os explico. Ahora para corregir la parte esta escrita, no nos van a aparecer los números, ¿vale? Nos van a aparecer estas mismas imágenes y debajo de las imágenes el texto. Así que os lo voy a poner y lo vamos corrigiendo, ¿vale? Number one, number one, I watch TV, esta sería. Number two, I listen to music, esta. Number three, I help at home, esta sería la number three. Number four, I work hard at school, esta. Number five, I visit my grandparents, here. Number six, I use a computer, that one. Number seven, I share things with my friends, here. Number 8, I walk to school, that one. Number 9, I look after my pet. Where is it? Here, I look after my pet and I talk to my friends, the last one. ¿Vale? Esta sería. Y bueno, vamos con la 27, venga. El ejercicio 27. Venga, teníais que ponerlo en pasado, ¿vale? Tenéis aquí los verbos, que son los mismos que tenéis en... Lo que pasa es que aquí ya... Mirad, aquí ya los verbos os les ha puesto directamente en pasado. Y como veis, son todos regulares menos had, ¿vale? Y went, que ya está puesto. El resto son todos regulares. Venga. They are on decay. I hope you're well. Last Sunday I went to Edinburgh Castle with Mom, Dad and my friend Amish. We, dijimos que era, walked up to the top of the castle and looked at the view. It was amazing. Afterwards, we had a picnic in the castle gardens. It was warm and sunny, and so we stayed there all afternoon. Amish and I talked and played games. It was really good fun. Later, we visited the castle museum and we watched a film about life in medieval times. It was great and we had a really good time. Lots of love, Duncan. Bueno, pues esta sería la corrección, chicos. Ahí tenéis ya los verbos. No sé si os ha resultado muy difícil, pero esto os suele costar bastante. ¿Vale? Así que nada, lo corregís. Los que os vais poniendo un tic, si lo tenéis bien, y si no ponéis una cross, borráis y lo ponéis bien. ¿Vale? Venga, vamos a la siguiente página. Venga, aquí teníamos write questions and answers about what you did last Saturday. Did you play football? Pues aquí no voy a poner la respuesta porque realmente... Bueno, os voy a poner una de ejemplo, ¿vale? Os voy a poner las dos. Si lo hicisteis, tendréis que poner yes, I did. Oops. Yes, I did. O por el contrario pondríais no. Ah, es que no me deja, ¿vale? Pues yes I did o no I didn't. Este no me deja más hueco, ¿vale? Así que nada. Por ejemplo, os voy a poner aquí debajo. Vamos a ver la siguiente. Sería did you, ¿qué? Did you go to the cinema? Did you go to the cinema? Vamos a poner que no. I didn't. ¿Vale? Cabrían estas dos respuestas, nada más. ¿De acuerdo? Venga, vamos con homework. Did... ¿por qué pone yes I did? Bueno, nada, me lo ha cambiado por todo el morro, no sé. Bueno, pues nada, podéis poner yes o no, cada uno dependiendo de lo que haya hecho. Venga, la 3, con homework. Did you have homework? O did you do your homework? Aquí podríais poner have o do, ¿vale? Si hicisteis los deberes o si tuvisteis deberes. Cualquiera de las dos estaría bien, ¿vale? Venga, number 4. Yes I did, madre mía. Number 4, did you listen to music? Yes, I did. Number 5, did you use a computer? Yes, I did. No, I didn't. Bueno, pues estas serían las preguntas, perdón. Venga, vamos con el 29. What's the capital of Scotland? Edinburgh. What's the official language of Scotland? English. What's the name of a famous Scottish biscuit? ¿Os acordáis? ¿Cómo era? Shortbread. Who was Robert Burns, a famous poet and songwriter? How many islands are part of Scotland? More than 790. And what is the famous Scottish food haggis made from? It's made from meat. ¿Vale? Pues estas serían las respuestas. Y bueno, ya vamos con el último, venga.
Vamos a bajar que están aquí las respuestas. Vale, vamos a ver. Did medieval castles have dungeons? Yes, they did. Did people use drawbridge to cross the moat? Yes, they did. Si no, no entraban. Did animals live in medieval castles? Yo creo que no. Ah, yes, sorry. Que sí que vivían los animales dentro. And number 4. Did people collect rubbish? Esta no. Did people collect rubbish? No, they didn't porque la tiraban al moat. ¿Vale? ¿Os acordáis? Bueno, pues esta sería la corrección de las 2 páginas, así que nada. Ahora os quito el zoom y os digo, ¿vale? Cositas. Bueno chicos, por hoy la sesión estaría, ¿vale? Ya hemos terminado la unidad 5, la 6, si os acordáis, la hicimos ya hace tiempo, de la comida con el deberes de bar. Y ahora, bueno, no nos va a dar tiempo porque solo nos queda la unidad de, perdón, la sesión de mañana, porque el lunes y el martes no os voy a poner deberes, no quiero ser mala, entonces bueno, os voy a dejar un poquito pues de relax, ¿vale? Entonces, la 7 es sobre vacaciones. A holiday in the city. Entonces vamos a ver el principal vocabulario y a ver si me da tiempo, leemos esto y os explico el vocabulario también, ¿vale? Así que deberes para mañana. Vais a hacer la portada de la unidad 7, ¿vale? Ponéis el título y hacéis algún dibujo inspirador, ¿no? De vacaciones, esperando que lleguen pronto, que ya es dentro de nada. Y seguro que muchos lo pasáis o bien en la piscina o bien en el pueblo, si alguno tiene pueblo aparte del suyo, etc. Así que o en la playa o donde cada uno vaya, ¿vale? Así que nada, hacéis la portada de deberes, ¿de acuerdo? Y nada, en la sesión siguiente, pues nos ponemos a ver lo que más podamos de esto para que os quede claro y ya pues terminaríamos lo que es el curso de inglés. Así que nada, see you on Wednesday. Bye.